El aire pesaba como si la selva misma respirara con Lucía. Cada paso que daba hundía sus botas en el barro tibio del sendero. El zumbido de los insectos la envolvía, un coro interminable que se mezclaba con el rugido distante del río Javari. Había aprendido que el silencio, en el corazón del Amazonas, era más temible que cualquier ruido, porque cuando el bosque callaba, algo o alguien estaba cerca. Lucía Ramos ajustó la correa de su mochila médica y avanzó con el corazón acelerado. Llevaba 3 días caminando con un grupo reducido de voluntarios que se habían adelantado para instalar un puesto de salud. Pero esa mañana, al amanecer, se había separado de ellos por un desvío del camino. Una decisión inocente, tomada por error que cambiaría su destino. Las hojas se movieron a su derecha. Ella se detuvo, contuvo el aliento. Un murmullo grave, pasos que aplastaban ramas. Luego, la voz de un hombre. Nausemeja. Lucía giró despacio. Frente a ella, entre los árboles, 3 figuras emergieron con fusiles oxidados y miradas duras. Guerrilleros. Sus ropas, empapadas por la humedad, tenían parches de distintos colores. Uno llevaba una cinta roja en el brazo, otro una cruz de madera colgada al cuello. «¿Quién eres tú?», preguntó el que parecía el líder, un hombre moreno de barba espesa. Lucía levantó las manos temblando. «Soy enfermera mexicana, estoy aquí con una misión humanitaria». El hombre la observó en silencio. Había desconfianza en sus ojos, pero también cansancio. ¿Mexicana? ¿Y qué hace una mexicana tan lejos de su casa? Lucía tragó saliva. «Vine a ayudar, gente enferma, niños, no busco problemas». El líder bajó el arma lentamente, sin soltarla del todo. «En esta selva todos buscan algo, mujer, y no todos salen con vida». Ella sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sabía que debía mantener la calma. Recordó las palabras del padre Juan, el misionero que la había enviado. «Aquí la fe no es un refugio, es una brújula». El guerrillero hizo una señal. 2 hombres se acercaron y revisaron su mochila. Sacaron vendas, jeringas, antibióticos. «Nada de armas», dijo uno. «Ya lo ves», añadió Lucía con voz temblorosa. «Solo llevo medicinas». El líder la miró por última vez y asintió. «Ve. Pero no regreses por este camino. Hay ojos en todas partes». Lucía asintió sin responder. Dio un paso atrás, otro más. Cuando los hombres desaparecieron entre los árboles, el aire pareció volver a moverse. Sintió las piernas débiles, pero siguió caminando sin mirar atrás. El sol caía sobre las copas de los árboles como un fuego dorado que apenas tocaba el suelo. Lucía se limpió el sudor de la frente y exhaló un suspiro que se mezcló con el aroma terroso del bosque. A cada paso, la selva se hacía más densa, más viva, más impredecible. Mientras avanzaba, sus pensamientos regresaron a Chiapas, a su madre preparando café en el amanecer y al pequeño consultorio donde había aprendido a curar con lo poco que tenía. Si puedes aliviar el dolor de alguien, aunque sea por un instante, ya hiciste suficiente, solía decir su madre. Esa frase la sostenía ahora entre el miedo y la fe. De pronto, el rugido de un motor lejano rompió el silencio. No era un avión. Era una lancha, tal vez en el río cercano. Lucía aceleró el paso, buscando el sonido. Si lograba llegar al agua, tal vez encontraría ayuda. El camino se estrechó hasta convertirse en una trocha rodeada por helechos altos. La humedad era tan densa que respiraba vapor. Pero cuando dobló una curva, vio algo que le detuvo el corazón. Una cruz tallada en un tronco, y debajo una huella humana fresca. No estaba sola. Lucía respiró hondo. No sabía si seguir o regresar, pero entendió que la selva no perdonaba la indecisión. Dio un paso más, con la mirada fija en el horizonte verde. Antes de continuar con esta historia, suscríbete al canal para no perderte relatos que tocan el alma y revelan la fuerza de la fe incluso en los lugares más oscuros. El murmullo del río se hizo más claro. Lucía siguió la corriente invisible del sonido, sin saber que aquel camino, el que apenas comenzaba,
la llevaría a encontrarse con un hombre llamado Jesús de Almeida, y con un destino que cambiaría su vida para siempre. El amanecer en Tabatinga llegaba envuelto en un velo de neblina que se levantaba lentamente sobre el río. Lucía observaba las casas de madera flotando sobre pilotes, el humo del café recién hervido escapando de las cocinas y el murmullo suave de la gente preparándose para otro día. Había llegado la noche anterior, agotada, con la ropa empapada y los nervios tensos por el encuentro con los guerrilleros, pero el pueblo la recibió con una calma casi maternal. El puesto médico era una pequeña construcción de tablas pintadas de azul pálido. En su interior, las paredes exhalaban olor a desinfectante y esperanza. Allí conoció a la doctora Elena Costa, una mujer de cabello corto, piel tostada por el sol y una sonrisa que mezclaba cansancio y ternura. «Bienvenida, mexicana», dijo con un acento carioca suave. «Aquí no tenemos mucho, pero lo poco que hay se comparte». Lucía sonrió con gratitud. «Gracias, doctora. Haré todo lo que pueda para ayudar». Elena asintió. «Aquí todos hacen eso, pero primero tienes que entender este lugar. La selva no es solo árboles y animales. Es un ser que decide quién se queda y quién se va». Esa frase resonó en Lucía como una advertencia. Durante la jornada, atendió a decenas de personas. Niños con fiebre, mujeres con heridas infectadas, hombres agotados por el trabajo en los ríos. La pobreza era evidente, pero la dignidad de la gente la conmovía. Cada mirada tenía una historia. Mientras aplicaba una inyección a una anciana, la mujer le tomó la mano. «Você tem un corazón bom, menina. Deus te trouxe aquí». Lucía no entendió todas las palabras, pero captó el sentido y sonrió. Por la tarde, el calor se volvió insoportable. El aire era espeso, el sudor se mezclaba con el polvo. A través de la ventana veía pasar embarcaciones cargadas de frutas, medicinas y a veces mercancías que nadie nombraba. Elena le explicó en voz baja: «El comercio aquí no siempre es limpio. Hay rutas que controlan los grupos armados, por eso debemos movernos con cuidado». Lucía sintió un nudo en el estómago. «¿Y si regresan?», preguntó recordando a los hombres del sendero. Elena la miró con serenidad. «Siempre regresan, Lucía. Pero la fe también regresa. Esa es nuestra fuerza». Esa noche, mientras escribía en su cuaderno, escuchó los sonidos del pueblo, el canto de los grillos, el chapoteo de los niños que aún jugaban en el muelle, el murmullo de rezos en portugués. Esos sonidos formaban una sinfonía desconocida pero reconfortante. Pensó en su madre, en Chiapas, y en cómo la vida la había llevado hasta aquel rincón donde el mapa parecía desvanecerse. Había soñado con ser enfermera para salvar vidas, pero ahora comprendía que también debía aprender a resistir el miedo. Al día siguiente, conoció a los demás miembros de la misión, un paramédico colombiano llamado Andrés, 2 jóvenes voluntarios brasileños y un sacerdote anciano, el padre João, que coordinaba las rutas fluviales hacia las comunidades más aisladas. «Necesitamos llegar al Alto Javari», dijo João señalando un punto en un mapa gastado. «Allí hay un poblado con brote de fiebre, pero el trayecto es peligroso». Andrés frunció el ceño. «Los rumores dicen que los hombres del monte se han movido hacia esa zona». El padre João se persignó. «Por eso iremos con un guía. Sin él, nadie sobrevive más de un día en esas aguas». Lucía sintió una mezcla de temor y curiosidad. ¿Quién podría guiarles en un lugar tan hostil? João no dio más detalles, solo les pidió preparar el equipo médico y descansar. Aquella noche, antes de dormir, Lucía escribió una frase en su diario. «El valor no es ausencia de miedo, sino la decisión de avanzar con fe». La brisa del río entraba por la ventana abierta, trayendo consigo el perfume húmedo de la selva y un murmullo de promesas antiguas. Cerró los ojos imaginando el viaje que se aproximaba. No sabía que el guía que esperaban llegaría al amanecer, con una mirada profunda y un pasado que lo perseguía desde la guerra. La selva, silenciosa, parecía escuchar su respiración,
preparándose para unir dos destinos que aún no sabían que estaban escritos en el mismo camino. El sonido del motor viejo se mezclaba con el canto de los loros al amanecer. Lucía observó desde el muelle cómo una lancha se acercaba lentamente entre la neblina del río. El padre João levantó la mano para saludar al hombre que la conducía. Era alto, de hombros anchos, piel curtida por el sol y mirada fija como quien ha aprendido a desconfiar de todo. «Él es Jesús de Almeida», dijo João en voz baja, «nuestro guía». Jesús apagó el motor y saltó al muelle, con una facilidad que revelaba años de vida en el agua. Vestía una camisa gastada, botas embarradas y un sombrero que le ocultaba parte del rostro. Su voz era grave, pausada. «Bom día». «¿Quién es la enfermera mexicana?» Lucía levantó la mano, algo nerviosa. «Soy yo, Lucía Ramos. Gracias por ayudarnos». Él la observó unos segundos antes de responder. «Ayudo porque el padre lo pidió. Pero este viaje no será fácil. La selva está inquieta». La advertencia sonó más como una certeza que como una posibilidad. Lucía sintió un escalofrío, aunque intentó sonreír. «No vine buscando comodidad, vine a ayudar». Jesús asintió con un gesto casi imperceptible. Luego comenzó a revisar la carga, cajas con medicinas, alimentos y algunos instrumentos médicos. Cada movimiento era calculado, silencioso. Tenía la precisión de un soldado. Durante el desayuno, en una mesa improvisada frente al río, Lucía notó que los demás hablaban con respeto hacia él. Andrés, el paramédico colombiano, le susurró: «Dicen que antes era del ejército, que vio cosas feas allá en el norte. Desde entonces vive aquí solo con su lancha». Lucía lo miró con curiosidad. «¿Y por qué ayuda a misiones como esta?» Andrés encogió los hombros. «Tal vez busca algo que perdió. Paz, tal vez. O perdón». Jesús, sentado a unos metros, parecía escuchar sin mirar. Tomaba su café en silencio, con la mirada perdida en el horizonte. Había algo en su postura que mezclaba disciplina y melancolía. Más tarde, mientras preparaban las provisiones, él se acercó a Lucía. «¿Alguna vez navegó por el Javari?» «No», respondió ella, «solo lo he visto en mapas». «Entonces escuche bien, ese río tiene memoria, no perdona a los que lo subestiman». Su tono no era de amenaza, sino de advertencia. Hay lugares donde el agua se traga a los hombres y nadie vuelve a encontrarlos. Lucía lo miró fijamente. «¿Y usted? ¿Por qué sigue aquí si todo es tan peligroso?» Jesús hizo una pausa antes de responder. «Porque en la selva no hay pasado ni futuro, solo el presente, y eso me basta». Ella sintió que esa frase escondía más dolor del que mostraba. Quiso preguntar algo más, pero el padre João interrumpió el silencio con una oración antes de partir. Todos inclinaron la cabeza excepto Jesús, que permaneció mirando el río, como si el agua le hablara en un idioma que solo él entendía. Cuando terminó la plegaria, Jesús tomó el timón y encendió el motor. «Suban. Si salimos temprano, llegaremos al primer punto antes del anochecer». Lucía subió a la lancha, cuidando que las cajas no se movieran. El aire olía a madera húmeda y combustible. Mientras el bote se alejaba del muelle, vio cómo el pueblo se hacía pequeño entre la niebla, hasta desaparecer. Jesús mantenía la mirada fija al frente. A veces murmuraba palabras en portugués, otras simplemente observaba las corrientes del río con atención. Lucía lo contempló en silencio. Había algo en su serenidad que la inquietaba, una mezcla de dureza y nobleza que no lograba descifrar. El padre João rezaba en voz baja, y Andrés anotaba coordenadas en un cuaderno empapado. Lucía, por primera vez desde que llegó a Brasil, sintió que su destino ya no le pertenecía. El rumbo lo marcaba aquel hombre callado que conocía el lenguaje del agua y los secretos del bosque. El sol comenzó a elevarse, pintando el río de reflejos dorados. Jesús redujo la velocidad y señaló la curva siguiente. «A partir de aquí la selva manda», dijo con voz firme. «Si escuchan algo raro no hablen, solo confíen en mí». Lucía lo miró,
y en ese instante comprendió que aquel viaje no sería solo una misión médica, sería una travesía de fe, miedo y redención. El sonido del motor volvió a rugir, arrastrando sus pensamientos río adentro. Y la selva, densa e infinita, los esperaba con un silencio antiguo que parecía contener todos los secretos del mundo. El motor de la lancha rugía con un ritmo constante, mientras el río se abría como una serpiente de agua que los devoraba lentamente. Lucía observaba los árboles que se alzaban a ambos lados, tan altos que parecían tocar el cielo. El aire era espeso, saturado de humedad y perfume vegetal. Cada respiración era un esfuerzo, pero también una promesa de vida. Jesús mantenía el timón con firmeza, atento a los movimientos de la corriente. No hablaba mucho, solo lo necesario. De vez en cuando levantaba la vista al cielo, calculando el tiempo por la posición del sol. Lucía lo miraba en silencio, intrigada por su calma y su precisión casi instintiva. ¿Siempre ha navegado por este río?, preguntó ella rompiendo el silencio. Jesús asintió sin apartar la mirada del agua. Desde niño, aprendí con mi padre. En ese tiempo el Javari era tranquilo. Ahora está vigilado por ojos que no se ven. Lucía frunció el ceño. ¿Ojos? Guerrilleros, contrabandistas, gente desesperada. Todos tienen su parte del río, respondió él con tono grave. No todos matan, pero ninguno confía. El padre Juan rezaba en voz baja, pasando los dedos sobre un rosario de madera. Andrés, el paramédico, se esforzaba por mantener el equilibrio sobre las cajas de provisiones. La lancha se sacudía con cada remolino, y el sol ardía sin piedad sobre sus cabezas. El paisaje cambiaba a medida que avanzaban. Las orillas se estrechaban, los árboles formaban túneles naturales, y las raíces se hundían en el agua como brazos oscuros. Lucía sintió un vértigo extraño, una mezcla de fascinación y miedo. A mitad del trayecto, Jesús redujo la velocidad. «Aquí hay que moverse despacio», dijo en voz baja. «El río tiene trampas». Lucía miró hacia adelante. El agua parecía normal, pero al acercarse, notó algo diferente. Ramas flotando, espuma, una corriente que giraba con fuerza. Jesús maniobró con precisión, evitando un remolino oculto bajo la superficie. «¿Qué pasa si uno cae ahí?», preguntó Andrés. «No sale», respondió Jesús sin dudar. Lucía apretó la mochila médica contra su pecho. Sentía que cada palabra de Jesús pesaba como una advertencia del bosque. La selva no necesitaba rugir para imponer respeto, bastaba su silencio. Horas después, el cielo comenzó a cubrirse de nubes densas. Un trueno retumbó a lo lejos. Jesús frunció el ceño. «Tormenta. Tendremos que buscar orilla antes de que oscurezca». El viento aumentó, levantando pequeñas olas sobre el río. Las gotas comenzaron a caer, primero suaves, luego furiosas. En minutos, la lluvia los envolvió. Lucía sintió el frío atravesar su ropa. Jesús seguía firme, guiando la lancha con una concentración casi sagrada. «¿Confía en Dios?», le gritó ella, intentando hacerse oír sobre el ruido del aguacero. Él la miró apenas un segundo. «Confío en el río. Dios ya sabe dónde encontrarme». Esa respuesta la sorprendió. Había en ella un cansancio profundo, como si la fe de Jesús estuviera escondida bajo demasiadas heridas. La tormenta duró más de lo esperado. Cuando finalmente amainó, un arco iris pálido se extendió entre las copas de los árboles. Lucía lo observó en silencio, sintiendo un consuelo extraño. A su lado, Jesús volvió a encender el motor. «Seguiremos hasta el claro del norte», dijo con voz firme. «Hay un punto donde el río se abre y podemos descansar». El padre Juan sonrió con alivio. «Gracias, hijo. Que el Señor guíe tus manos». Jesús no respondió, pero su mirada se suavizó por un instante. Lucía percibió en él una batalla interior, un hombre que había perdido la fe, pero no la compasión. Al caer la tarde, el sol se filtraba entre la niebla y las hojas. El agua reflejaba tonos dorados, como si el río mismo respirara luz.
Lucía pensó que jamás había visto un lugar tan vivo y tan amenazante al mismo tiempo. Cuando la lancha se detuvo junto a una pequeña orilla, Jesús bajó primero para amarrarla. «Aquí dormiremos», dijo con tono bajo. «Mañana el viaje será más difícil». Lucía lo miró, comprendiendo que el verdadero peligro no era solo la selva, sino lo que escondía en su silencio. El río seguía murmurando, y ella sintió que aquel sonido tenía algo de profecía. Algo estaba por cambiar, y aunque no sabía qué, su corazón comenzó a prepararse. La niebla amaneció espesa, cubriendo el río como un manto de algodón sucio. Lucía se despertó con el sonido del agua golpeando suavemente la orilla. El aire era frío, húmedo, cargado de un silencio que pesaba más que la oscuridad de la noche anterior. Jesús ya estaba de pie, revisando la lancha con movimientos tranquilos. El padre Juan oraba en voz baja, mientras Andrés encendía una pequeña fogata para calentar café. Lucía se acercó a Jesús. «¿Dormiste algo?», preguntó. Él negó con la cabeza. «No conviene dormir mucho en el río. A veces el agua cambia su curso sin avisar». Lucía no entendió del todo, pero percibió que sus palabras iban más allá del sentido literal. La selva tenía su propio lenguaje, y Jesús parecía saber escucharlo. Durante la mañana avanzaron con cautela. La niebla seguía tan densa que apenas podían ver a unos metros. Jesús redujo la velocidad, atento a cada sonido. Lucía sentía que el aire estaba vivo, que algo los observaba entre los árboles invisibles. «¿Por qué está tan quieto todo?», preguntó ella, rompiendo el silencio. «Cuando los pájaros callan, algo anda mal», respondió Jesús con voz baja. Un crujido sonó a la derecha, luego otro más cerca. Lucía se tensó. «¿Qué fue eso?». Jesús levantó una mano pidiendo silencio. Solo el rumor del agua contestó. Pasaron varios segundos antes de que un chillido agudo cortara la quietud. Lucía apretó los labios. Era un sonido humano. «¿Escucharon eso?», exclamó Andrés. Alguien gritó. Jesús giró lentamente el timón hacia la orilla. «Podría ser una trampa», murmuró Juan. «También podría ser alguien pidiendo ayuda». Jesús asintió. «Lo sabremos pronto». El bote se acercó despacio, rozando las ramas que colgaban del borde del río. La niebla se movía como si respirara. Lucía sostuvo su maletín médico, sintiendo el corazón golpearle el pecho. De pronto, algo flotó cerca, una canoa pequeña, volcada. Jesús apagó el motor y la arrastró hacia ellos. Dentro había un bolso rasgado, un sombrero de paja y manchas secas en la madera. Lucía tragó saliva. «Parece sangre». Jesús tocó las marcas con los dedos, los frotó entre sí y olfateó. «Es vieja, tal vez de anoche». El padre Juan se persignó. «Señor, protege a tus hijos en este lugar de sombras». De pronto, un nuevo sonido rompió el aire. Un susurro, una voz lejana que parecía provenir del bosque. No era portugués ni español, sino un idioma que Lucía no comprendió, gutural y melancólico. Jesús frunció el ceño. «Son indígenas, tal vez los matsés. No nos harán daño si no los provocamos». Pero la voz se transformó en un grito seco y el eco se perdió entre los árboles. Lucía sintió un estremecimiento recorrerle la espalda. «Esto no me gusta, Jesús. Algo pasa aquí». Él asintió lentamente. «Sí. Nos están observando». Encendió de nuevo el motor y los hizo retroceder hacia el centro del río. La niebla comenzó a levantarse poco a poco, revelando la inmensidad verde del bosque. Sin embargo, Lucía juró ver una silueta entre las ramas, alguien, inmóvil, mirándolos. Durante el resto del trayecto, el silencio fue absoluto. Nadie habló, ni siquiera el padre Juan. El sol apareció tímidamente, iluminando el vapor que subía del agua. Cuando el calor volvió a hacerse sentir, Jesús se relajó un poco. «A veces los espíritus de la selva prueban el valor de los vivos», dijo João, intentando romper la tensión. Jesús no respondió, pero Lucía notó que apretaba el crucifijo que llevaba en el cuello, como si buscara una fuerza que había olvidado tener.
Más tarde, mientras almorzaban en un pequeño claro, Lucía se acercó a él. ¿Tú también tienes miedo? Jesús la miró, y por primera vez en el viaje sonrió apenas. Claro que tengo miedo, pero aprendí que el miedo es como el río. Si intentas luchar contra él, te hunde. Si fluyes, te lleva a donde debes ir. Lucía guardó sus palabras en silencio. En su pecho, el eco de aquel grito lejano seguía resonando. Sabía que la selva los había notado, y una vez que eso ocurría, nada volvía a ser igual. El sol comenzaba a caer cuando el río se ensanchó nuevamente. Jesús fijó la mirada en el horizonte. Si tenemos suerte, llegaremos al poblado antes del anochecer, pero algo me dice que no será un viaje tranquilo. La corriente cambió de ritmo, más rápida, más inquieta, y la niebla, que ya se había disipado, comenzó a regresar desde el norte, como si la selva quisiera cerrar el paso. El aire se volvió pesado cuando el sol comenzó a hundirse detrás de los árboles. El río, antes sereno, parecía cambiar de ánimo, como si advirtiera algo que ellos aún no veían. Jesús bajó la velocidad del motor y escudriñó la orilla. El silencio volvió a instalarse, esa pausa inquietante que la selva usaba antes de mostrar su verdadero rostro. «No me gusta esto», murmuró Andrés, observando las sombras que se alargaban entre las ramas. «Todo está demasiado quieto». Jesús asintió sin apartar la vista del agua. A veces la selva se calla para escuchar. Y cuando escucha, es porque alguien se acerca. Lucía sintió un nudo en el estómago. Había aprendido a leer los gestos de Jesús. Cuando se tensaba el músculo de su mandíbula, algo no andaba bien. De repente, un silbido agudo cortó el aire. La lancha se detuvo. Otro silbido más cerca. Jesús levantó la mano, indicando silencio. En la orilla izquierda, un grupo de hombres emergió de entre la vegetación. Sus ropas eran una mezcla de uniformes descoloridos y camisas civiles. Algunos portaban armas largas, otros machetes oxidados. El que iba al frente levantó el puño. «¡Pare el motor!», gritó en portugués. Jesús obedeció sin discutir. El motor se apagó, dejando que solo el sonido del agua marcara el compás de la tensión. Lucía tragó saliva, sosteniendo su maletín contra el pecho. «¿Qué quieren?», preguntó Jesús en tono firme. El líder dio un paso adelante. Tenía la barba descuidada, los ojos hundidos y una cicatriz cruzándole la frente. «Este río tiene dueño», dijo con voz rasposa, «y nadie pasa sin permiso». «Solo llevamos medicinas», respondió Jesús con calma. «Gente enferma nos espera río arriba». El hombre miró a Lucía. «Y la mujer no parece de aquí». Lucía respiró hondo. «Soy enfermera, mexicana. Vengo a ayudar, no a causar problemas». El guerrillero soltó una risa seca. «Todos dicen eso cuando tienen miedo». Jesús dio un paso adelante, interponiéndose entre ella y los hombres. «No hay nada que temer. Déjanos pasar y nadie saldrá herido». El líder entrecerró los ojos. «¿Eres soldado?» «Hablas como uno». «Fui. Ya no». Un silencio denso cayó sobre el grupo. El viento movió las hojas con un susurro que parecía un aviso. Los hombres intercambiaron miradas, indecisos. Uno de ellos, más joven, se acercó para revisar la carga. Abrió una caja, vio las medicinas y frunció el ceño. «Son remedios, comandante», dijo. «Nada más». El líder pareció dudar, pero su orgullo pesaba más que la razón. «Entonces déjenlas aquí. La gente de mi campamento también enferma». Lucía dio un paso adelante. Su voz tembló, pero no retrocedió. «No puedo hacer eso. Los medicamentos son para niños. No pertenecen a nadie más». Jesús la miró, sorprendido por su valentía. El líder frunció el ceño, ofendido por el desafío. «Hablas como si tuvieras elección, muchacha». Jesús levantó una mano. «Déjala. Yo hablo contigo». Los ojos del comandante se encontraron con los suyos. Un duelo silencioso, dos voluntades midiendo su fuerza sin palabras. Finalmente, el hombre escupió al suelo. «Tienen 1 hora. Pasen, pero si los vuelvo a ver sin permiso,
No respondo. Jesús asintió lentamente. Gracias. El grupo retrocedió hacia la espesura. Cuando desaparecieron entre los árboles, Jesús encendió el motor con una mano firme. Nadie habló hasta que el sonido del río cubrió la tensión. Eso estuvo cerca, murmuró Andrés, limpiándose el sudor de la frente. Lucía aún temblaba. Nos dejaron ir. ¿Por qué? Jesús miró hacia atrás, con el ceño fruncido. No nos dejaron ir. Nos dejaron marcados. Saben quiénes somos y volverán a buscarnos. El padre Juan cruzó las manos, rezando en silencio. El Señor los movió a compasión. Agradezcamos eso. Jesús no respondió. En su mirada había más preocupación que alivio. Conocía demasiado bien la forma en que esos hombres actuaban. Lucía intentó concentrarse en el sonido del agua, pero algo dentro de ella seguía tenso, como si el bosque entero respirara a su alrededor. No era miedo lo que sentía, sino la certeza de que la paz que habían comprado con palabras no duraría mucho. El sol ya se había ocultado por completo, y el cielo ardía con los últimos reflejos rojos del crepúsculo. Jesús aceleró el motor, decidido a poner tanta distancia como fuera posible entre ellos y aquel encuentro. Lucía lo observó en silencio. Había sangre en su pasado, pero nobleza en su mirada, y aunque el peligro los acechaba desde la orilla, algo en ella comenzó a confiar, sin saber por qué. El río los engulló nuevamente, llevándolos más adentro del corazón oscuro del Amazonas. El amanecer los encontró exhaustos, pero vivos. El aire olía a barro y hojas frescas, y el sonido de los insectos anunciaba que el día comenzaba a despertar. Jesús no había dormido. Permaneció toda la noche vigilando el río, atento a cualquier movimiento. Lucía lo observó desde la orilla, mientras servía agua para el desayuno. Había algo en él que imponía respeto, pero también una serenidad que inspiraba confianza. ¿Siempre estás tan alerta?, preguntó ella, sirviéndole un poco de café. Jesús tomó la taza, agradeciendo con un leve gesto. Cuando has visto morir a tus compañeros dormidos, aprendes a mantener los ojos abiertos. Lucía no insistió. Sabía que detrás de esa voz baja había heridas que preferían el silencio. Partieron poco después, siguiendo el curso del río hasta que los árboles se abrieron, revelando un poblado de chozas sobre pilotes. El aire estaba impregnado de humo y olor a medicina. Niños descalzos corrían por los muelles y mujeres de piel oscura observaban la lancha con una mezcla de curiosidad y desconfianza. El padre Juan levantó la mano y gritó en portugués: «Paz y salud para ustedes. Venimos en nombre del Señor». Un anciano se acercó desde una casa al centro del pueblo. «Si vienen a ayudar, son bienvenidos», dijo con voz quebrada. «Tenemos muchos enfermos». Lucía bajó con su maletín sintiendo la mirada de todos sobre ella. Los niños tosían, algunos con fiebre visible. El suelo estaba cubierto de barro y mosquitos, y el aire tenía un olor agrio a agua estancada. «Necesito un espacio limpio para trabajar», pidió Lucía. Las mujeres del pueblo le ofrecieron una choza vacía, y con ayuda de Andrés y Jesús, la transformaron en una pequeña enfermería improvisada. Durante horas Lucía curó heridas, aplicó inyecciones y limpió llagas. Su bata se manchó de sudor y tierra, pero no detuvo el ritmo. Un niño con fiebre alta la miró con ojos apagados. «Voy a morir», susurró en portugués. Lucía le acarició la frente. «No, meu amor, vai viver. Eu prometo». El pequeño sonrió débilmente antes de cerrar los ojos. Jesús la observaba desde la puerta, sosteniendo una cubeta de agua limpia. «Nunca había alguien trabajar así», dijo. Ni siquiera los médicos del ejército aguantaban tanto. Lucía sonrió agotada. Cuando ves un niño sanar, se te olvida el cansancio. Él la miró unos segundos en silencio. Había respeto en su mirada, pero también algo más profundo, una admiración contenida. Al caer la tarde, el padre Juan reunió al pueblo para una breve oración. Las voces se elevaron en una mezcla de portugués y lenguas nativas, pidiendo protección y alivio. Lucía cerró los ojos. Por primera vez desde que había llegado a Brasil, sintió que su propósito tenía sentido. Después de la oración,
El anciano del pueblo se acercó a Jesús. «Dicen que o río está perigoso», dijo con tono grave. «Homens armados ronda mo norte». Jesús lo escuchó con atención. «Sabemos». «Ya los encontramos». El anciano asintió lentamente. «Eles non gostam de ver a Judas chegando, acham que tudo pertence a eles». Jesús miró a Lucía, que atendía a una niña con sarampión. «Entonces tendremos que movernos antes de que oscurezca», murmuró. Pero el padre João intervino. «No podemos irnos todavía. Muchos niños aún necesitan atención». Jesús dudó. Sabía que quedarse significaba exponerse, pero también comprendía que Lucía no abandonaría a los enfermos. Finalmente, asintió. «Una noche más, pero mañana salimos temprano». Cuando el sol comenzó a ocultarse, Lucía se sentó en el muelle, mirando el reflejo dorado del agua. Jesús se acercó con paso silencioso. «¿Aún piensas en los niños?», preguntó. «En ellos y en los que no pude salvar», respondió ella. Jesús se sentó a su lado. «No puedes salvarlos a todos». Lucía lo miró. «Pero puedo intentarlo, y eso me basta». Jesús sonrió por primera vez desde que la conocía. «Tienes más coraje que muchos soldados». Un murmullo lejano interrumpió su conversación. Venía del norte, un eco de voces mezcladas con el rumor del río. Jesús se puso de pie al instante. «¿Qué pasa?», preguntó Lucía. «Nada bueno», dijo él mirando la línea oscura del horizonte. «Alguien viene por el río». El aire se volvió denso otra vez, y el canto de los insectos cesó. Lucía comprendió que el breve descanso había terminado. La selva, una vez más, les recordaba que no perdona distracciones. La mañana llegó con un silencio tenso, distinto al de los días anteriores. El viento no soplaba, los pájaros no cantaban, y hasta el río parecía contener la respiración. Jesús despertó antes del amanecer, revisando con atención los alrededores del pueblo. Había huellas frescas en el barro, marcas de botas que no pertenecían a nadie del lugar. Lo supo de inmediato. No estaban solos. Lucía aún dormía en la choza que usaban como enfermería. Tenía el rostro pálido, las manos manchadas de yodo. Había pasado la noche cuidando a un niño con fiebre. Jesús la observó un instante, admirando su resistencia. Luego salió sin hacer ruido, acercándose al muelle. El anciano del pueblo lo esperaba allí con el rostro preocupado. «Ellos voltaram», dijo en portugués mirando hacia el norte. «Homens armados, un deles ferido». Jesús frunció el ceño. «¿Dónde está?» «Na casa grande. Dicen que quera ajuda médica». Jesús respiró hondo, entendiendo lo que eso significaba. Si lo rechazaban, el grupo podía tomar represalias. Si aceptaban, corrían el riesgo de ser descubiertos por completo. Lucía apareció detrás de él, aún adormecida. «¿Qué pasa?» «Hay un herido», respondió Jesús. «Del grupo que vimos en el río». Lucía se tensó. «Entonces debo atenderlo». Jesús la miró con seriedad. «No tienes que hacerlo. Es peligroso». «Soy enfermera», replicó con firmeza. «No pregunto de qué lado están los enfermos, solo si puedo salvarlos». Él apretó los labios, reconociendo que no podía detenerla. La acompañó hasta la choza grande. Allí, sobre una mesa de madera, yacía un hombre joven, con una herida profunda en el hombro. Llevaba el mismo tipo de brazalete rojo que había visto en los guerrilleros del río. Lucía se acercó lentamente. El olor a sangre seca y alcohol llenaba el aire. «Necesito limpiar la herida», dijo. «Y que nadie me interrumpa». 2 hombres armados vigilaban desde la puerta. Jesús se mantuvo a su lado, observando cada movimiento. Lucía trabajó con precisión. Retiró las vendas sucias, lavó la herida con agua hervida y suturó con manos firmes. El hombre gimió, apretando los dientes. «¿Por qué me ayudas?», preguntó con voz débil. «Porque la vida vale más que cualquier causa», respondió sin mirarlo. Jesús notó cómo los vigilantes intercambiaban miradas desconfiadas. Había tensión, pero también una extraña admiración.
Cuando Lucía terminó, cubrió la herida con gasas limpias. «Se salvará, pero necesita reposo», dijo. El más alto de los hombres dio un paso adelante. «El comandante quiere hablar con ustedes». Jesús se irguió. «¿Con nosotros?» «Sí. Dice que nadie toca a su gente sin su permiso». El padre Juan apareció en ese momento, intentando interceder. «Por favor, ella solo ayudó por compasión». El guerrillero lo ignoró y repitió la orden. Jesús tomó aire. «Está bien», dijo finalmente. «Los acompañaremos». Lucía lo miró con inquietud. «¿Y si es una trampa?» «Probablemente lo sea», respondió con calma. «Pero si no vamos, el pueblo pagará el precio». Caminaron por un sendero que se adentraba en la selva. Los hombres los escoltaban en silencio. Lucía sentía el corazón latirle en los oídos. Jesús, en cambio, avanzaba con el rostro impasible, aunque por dentro algo se agitaba. Un recuerdo que creía enterrado. El sonido de grillos y ramas quebradas los acompañó hasta llegar a una zona despejada. Allí, entre chozas improvisadas, se levantaba un campamento armado. Banderas raídas, fogatas apagadas, rostros cansados. El ambiente olía a humo y miedo. Lucía apretó el crucifijo que colgaba de su cuello. Jesús reconoció los símbolos pintados en las lonas, los mismos que había visto años atrás, cuando aún vestía uniforme. Su estómago se contrajo. Uno de los guardias anunció su llegada con un grito. «El comandante los espera». Lucía intercambió una mirada rápida con Jesús. En sus ojos había una mezcla de temor y determinación. «Pase lo que pase, no digas nada que los provoque», susurró ella. Él asintió. «Y tú, no muestres miedo. Lo huelen». El sol caía sobre ellos, pesado y rojo, mientras avanzaban hacia el corazón del campamento. El murmullo de los hombres se mezclaba con el crujir del fuego. Y en el fondo, entre sombras, una figura esperaba de pie, observándolos. Jesús lo reconoció al instante, aunque su mente se negó a creerlo. El pasado que había intentado dejar atrás volvía a mirarlo de frente. Lucía, sin saberlo, caminaba junto a un hombre que acababa de reencontrarse con su propio fantasma. El aire en el campamento era denso, impregnado de humo, sudor y miedo. Lucía caminaba detrás de Jesús, intentando mantener el paso. Los hombres armados los observaban desde las sombras, algunos con curiosidad, otros con desconfianza. Cada mirada pesaba como una amenaza silenciosa. Al fondo, bajo una lona improvisada, el comandante esperaba sentado sobre una caja de municiones. Era joven, más de lo que Lucía imaginaba. Su piel morena brillaba de sudor y en sus ojos había una mezcla inquietante de rabia y lucidez. Cuando los vio acercarse, sonrió sin alegría. «Jesús de Almeida», dijo con voz firme, casi burlona, «nunca pensé volver a verte». Lucía lo miró sorprendida. «¿Lo conoce?» Jesús no respondió de inmediato. Su mandíbula se tensó antes de hablar. «Sí, lamentablemente». El comandante se levantó, caminando despacio hacia ellos. «Luchamos juntos hace años. En el norte, tú seguías órdenes, yo las desobedecía. Y mira ahora, tú te escondes en los ríos y yo mando en esta parte de la selva». Jesús mantuvo la mirada firme. «Mandas entre los árboles, pero sigues perdido». El silencio cayó pesado. Algunos hombres apretaron los fusiles. Lucía sintió el corazón acelerarse. El comandante giró hacia ella. «¿Y tú? ¿Qué haces con él?» «Soy enfermera», respondió sin vacilar. «Vine a curar, no a juzgar». El comandante la observó con interés. «Curar, una palabra bonita. Pero aquí la gente se cura con fuego y plomo, no con jeringas». Lucía respiró hondo, intentando no mostrar miedo. «El fuego destruye, la medicina salva. Si deja que le ayude, tal vez vea la diferencia». La valentía en su voz sorprendió incluso a Jesús. El comandante soltó una risa breve. «Tienes coraje, mexicana». «No muchos se atreven a hablarme así». Jesús intervino con voz baja. «Déjala ir. Ella no tiene nada que ver con tus asuntos». «¿Y tú sí?», preguntó el comandante con una sonrisa torcida.
Aún llevas la mirada del soldado. La guerra no se borra, viejo amigo. Jesús dio un paso al frente. Ya no soy tu enemigo, ni tu aliado, solo paso por tu territorio. El comandante lo observó largo rato. Luego hizo una seña a los guardias. Bajen las armas. Los hombres obedecieron con cierta reticencia. El comandante se giró hacia Lucía. Tu trabajo me interesa. Cuidaste a uno de los míos sin pedir nada. Eso merece respeto. Pero no confío en los buenos. En la selva los buenos no viven mucho. Lucía lo sostuvo con la mirada. Entonces deje que esta vez sea diferente. El comandante sonrió, pero en sus ojos había un destello de duda. Tal vez. Se volvió hacia Jesús. Qué ironía verte aquí, cuidando enfermos. Cuando te conocí, disparabas sin titubear. Jesús respiró hondo. Los muertos no me dejaron elección. El silencio volvió. El sonido de los grillos llenaba el aire como una plegaria rota. Lucía sintió el peso de la historia entre ambos hombres. Había heridas que no se veían, pero sangraban igual. El comandante caminó hasta una mesa improvisada y tomó una botella de agua. Pueden quedarse esta noche. Mañana decidiré qué hacer con ustedes. Si me mienten, no habrá misericordia. Jesús inclinó la cabeza aceptando el trato. Solo queremos pasar, no buscamos pelea. Eso lo dirás tú. Pero la selva no cree en palabras. Cuando el sol comenzó a caer, los guardias los condujeron a una choza lateral. Les dejaron un poco de comida y una lámpara de aceite. Lucía se sentó en el suelo, agotada. ¿Quién es realmente ese hombre? Jesús miró la llama temblar. Se llama Damião Ferreira. Fue soldado conmigo, desapareció después de una emboscada. Pensé que había muerto. Ahora entiendo que solo cambió de uniforme. Lucía lo observó en silencio. ¿Te culpa por algo? Jesús tardó en responder. Sí, y con razón. La confesión quedó flotando en el aire, pesada y amarga. Lucía quiso preguntar más, pero entendió que no era el momento. Afuera, el campamento murmuraba entre sombras, y cada ruido parecía una advertencia. Jesús apagó la lámpara. Intenta dormir. Mañana será largo. Lucía cerró los ojos, pero el sueño no llegó. En su mente resonaban las palabras del comandante. En la selva, los buenos no viven mucho. Y aunque no quería creerlo, una parte de ella temía que aquella noche fuese la última tranquila que conocerían. El amanecer llegó cubierto de nubes grises. La humedad parecía más espesa, como si el aire mismo presintiera algo. Lucía despertó con el sonido distante de voces. Afuera, los hombres del campamento se movían con prisa, preparando armas y empacando provisiones. Jesús ya estaba de pie, observando desde la puerta con una expresión que combinaba calma y desconfianza. «Algo pasa», murmuró ella, abrochándose la camisa. «Sí», respondió Jesús sin apartar la vista. «Están preparando una decisión. Y no creo que sea buena para nosotros». Minutos después, uno de los guerrilleros se acercó a la choza. «El comandante los quiere en la ribera, ahora». Lucía intercambió una mirada rápida con Jesús. Él asintió y salió primero. El camino hacia el río estaba cubierto de lodo. Los hombres los rodeaban, algunos con los fusiles en la mano, otros observando en silencio. Al llegar, el comandante Damião los esperaba junto al agua, con una expresión dura. «Anoche lo pensé», dijo, «y llegué a la conclusión de que ustedes no están aquí por casualidad». Jesús frunció el ceño. «Te equivocas. Solo somos una misión médica». Damião sonrió con ironía. ¿Una enfermera mexicana y un exsoldado brasileño navegando juntos por un río controlado? No, viejo amigo. No me trago esa historia. Lucía dio un paso adelante intentando mantener la voz firme. No mentimos. Si quiere pruebas, mire a su hombre herido. Gracias a mí sigue vivo. Damião la observó con frialdad. Por eso no estás muerta aún. Pero la selva no necesita razones para juzgar. Aquí el río decide quién es inocente. Lucía sintió el estómago contraerse. Jesús avanzó un paso. ¿Qué significa eso? El comandante levantó la mano. Dos hombres trajeron una cuerda
y la lanzaron sobre una rama baja. «Una prueba», dijo con voz calmada. «Cruzarán el río en esta canoa, sin motor, solo con un remo. Si logran llegar al otro lado, creeré en sus palabras. Si no, el jabalí hará su trabajo». Lucía lo miró incrédula. «Eso es una locura». Damião se encogió de hombros. «Así es la justicia en mi territorio». El río nunca miente. Jesús respiró profundamente. «Si alguien tiene que hacerlo, seré yo». Lucía lo detuvo tomándole el brazo. «No, no dejaré que lo haga solo». Él la miró con ternura, aunque su voz sonó firme. «No discutiré contigo. Ya he visto morir a demasiados inocentes». Pero antes de que pudiera subir a la canoa, Damião lo interrumpió. «No, ella también va». «Si tanto confía en ti, que te acompañe». Jesús apretó los puños. Quiso protestar, pero Lucía se adelantó. «Iré. Si el río decide, lo haremos juntos». Los hombres empujaron la pequeña canoa al agua. El murmullo del río parecía más profundo, casi vivo. Jesús tomó el remo y la miró una última vez antes de soltar el amarre. «Agárrate fuerte. No mires atrás». La corriente los arrastró de inmediato. El agua golpeaba con fuerza, salpicándoles el rostro. Lucía trataba de mantener el equilibrio mientras Jesús remaba con todas sus fuerzas. Las orillas se movían rápido, confusas entre la niebla. «Jesús, la corriente es muy fuerte», gritó. «Lo sé, pero no dejaremos que nos trague». Un remolino se formó cerca. La canoa giró violentamente. Lucía se sujetó del borde, mientras el agua subía por sus piernas. Jesús intentó mantener el control, pero la corriente los empujó hacia el centro del río. Damião observaba desde la orilla, su expresión impenetrable. Algunos de sus hombres murmuraban que el río se enfurecía, que aquello era mal presagio. Lucía perdió el equilibrio y cayó al agua. Jesús soltó el remo y se lanzó tras ella, sumergiéndose en el torrente oscuro. La corriente los separó, pero él nadó con desesperación hasta alcanzarla. Cuando emergieron, ambos jadeaban. «¡No te sueltes!», gritó Jesús, sujetándola por la cintura. El agua los arrastró varios metros antes de que lograra aferrarse a una raíz gruesa que sobresalía del barro. Con esfuerzo, subieron hasta la orilla contraria, empapados, temblando. Jesús cayó de rodillas, respirando con dificultad. Lucía lo miró, con lágrimas y barro en el rostro. «Estamos vivos». Él asintió, agotado. El río decidió. Del otro lado, Damião observó en silencio. Por primera vez su semblante cambió. No dijo nada, solo giró y se marchó dejando que el viento llevara la respuesta que el río ya había dado. Lucía miró a Jesús, comprendiendo que la prueba apenas comenzaba. La selva no los había liberado, solo los había empujado más adentro de su juicio. El río había quedado atrás, rugiendo a lo lejos como un animal satisfecho después de devorar su presa. Lucía y Jesús avanzaban con pasos torpes, empapados, cubiertos de barro sin rumbo claro. El aire estaba cargado de humedad, y el zumbido de los insectos los rodeaba como una amenaza constante. Cada hoja parecía mirarlos, cada raíz parecía esconder algo vivo. Lucía respiraba con dificultad. «¿Hacia dónde vamos? No reconozco nada». Jesús miró el sol entre las ramas. «Al este». «Si seguimos la luz, encontraremos algún arroyo. El río grande queda atrás». «¿Y si Damião nos sigue?» Jesús negó con la cabeza. «No lo hará. Cree que el río nos mató, y en cierto modo lo hizo. A partir de ahora, somos fantasmas para ellos». Lucía lo observó. Había en su voz una mezcla de ironía y cansancio, como si el peso de muchas vidas se apoyara sobre sus hombros. Caminó detrás de él, apartando ramas que le arañaban los brazos. El calor aumentaba con cada hora. El aire era tan espeso que parecía líquido. Cuando por fin hallaron un claro, Jesús se detuvo. «Descansaremos un momento». Lucía se dejó caer sobre una roca. Tenía las manos temblorosas, el cuerpo cubierto de picaduras. «Nunca había sentido tanto silencio», dijo con voz débil.
Es como si el mundo se hubiera detenido. Jesús se sentó frente a ella. El silencio es lo más ruidoso aquí. Te obliga a escucharte a ti misma. Lucía lo miró fijamente. ¿Y qué escuchas tú? Jesús desvió la mirada hacia la selva. Culpa. La culpa nunca calla. Ella no insistió. Sacó una venda de su mochila empapada y le ofreció. Tu brazo sangra, déjame limpiarlo. Él miró la herida sin darle importancia. No es nada. Para mí sí lo es. Su voz se suavizó. No quiero perder a nadie más. Jesús la observó en silencio. Luego extendió el brazo y dejó que lo atendiera. El contacto de sus manos era cálido, casi reconfortante. Por un instante, la guerra interior en su pecho pareció detenerse. Gracias, murmuró. No me agradezcas. Agradece a Dios, respondió ella sin mirarlo. Jesús soltó una risa breve, amarga. Dios dejó de escucharme hace mucho. Lucía alzó la vista con expresión firme. No. Fuiste tú quien dejó de hablarle. Él guardó silencio. La frase lo atravesó más que cualquier bala. Durante un largo momento, solo se escuchó el canto de los monos a lo lejos. El día comenzó a caer, tiñendo la selva de tonos anaranjados. Lucía miró alrededor inquieta. Necesitamos refugio antes de que oscurezca. Jesús asintió. Caminaron un poco más hasta encontrar una pequeña elevación de tierra junto a un tronco hueco. Allí improvisaron un abrigo con hojas secas. Cuando la noche los envolvió, el bosque se transformó. Los sonidos se multiplicaron, chillidos, crujidos, respiraciones ocultas. Lucía se acurrucó abrazando las rodillas. Nunca imaginé tener tanto miedo del silencio. Jesús encendió una pequeña llama con un encendedor viejo. La luz oscilante reveló sus rostros cansados. No tengas miedo. La selva asusta, pero no odia. Solo pone a prueba a quienes caminan por ella. Lucía sonrió débilmente. Entonces me está probando mucho. Él la miró con ternura. Y sigues aquí. Eso significa que estás pasando la prueba. Durante un rato, ninguno habló. El fuego se consumía lentamente. Jesús observaba las sombras danzando en la tierra, recordando otras noches, otras selvas, otros compañeros que no sobrevivieron. Lucía rompió el silencio con voz baja. Jesús, ¿qué te hizo perder la fe? Él exhaló lentamente. Maté a un niño. Sus palabras salieron duras como piedras. Tenía 12 años. Llevaba una bomba escondida. Obedecí la orden antes de pensar. Y cuando lo vi caer, supe que nunca volvería a ser el mismo. Lucía lo escuchó sin moverse. No había juicio en su mirada, solo compasión. A veces la fe se esconde detrás del perdón. Tal vez no perdiste a Dios, solo no te has perdonado a ti mismo. Jesús bajó la cabeza. Por primera vez, sus ojos se humedecieron. El fuego se extinguió del todo, dejando solo la respiración del bosque. Lucía apoyó una mano sobre la suya. Mañana encontraremos el camino. Su voz fue un susurro lleno de esperanza. Lo prometo. Jesús cerró los ojos, aferrándose a esas palabras como a un ancla. Afuera, la selva murmuraba como si también las escuchara, y entre la oscuridad y el cansancio, una débil paz comenzó a brotar, tan frágil como la luz del amanecer que los esperaba. El amanecer llegó envuelto en un resplandor pálido que atravesaba las hojas, como un suspiro. Lucía abrió los ojos y por un instante no recordó dónde estaba. El sonido del agua cercana la trajo de vuelta a la realidad. Seguían en medio de la selva, perdidos, cubiertos de barro y cansancio. Jesús dormía apoyado contra el tronco hueco, con el rostro sereno por primera vez desde que se conocían. Lucía se incorporó lentamente. El aire olía a tierra húmeda y a flores silvestres que aún conservaban el rocío de la madrugada. Por primera vez en días, el silencio no le pesó. Había algo distinto en la luz. No era la claridad agresiva del trópico, sino una calma suave, casi maternal. Jesús despertó cuando ella regresó con un puñado de frutas que había encontrado cerca del arroyo. «No te alejes tanto», dijo con voz ronca. «La selva parece tranquila solo cuando te observa.
Lucía sonrió levemente. Tranquilo, solo fui unos metros. Mira, encontré guayabas. Jesús tomó una y la probó. Dulce, murmuró. Me recuerda a mi infancia. ¿Dónde creciste? En Santarém, cerca del Tapajós. Mi padre era pescador. Cuando murió me fui al ejército. Pensé que era el único camino para no desaparecer. Lucía lo observó en silencio. ¿Y lo fue? Jesús bajó la mirada. No, me enseñó a sobrevivir, pero no a vivir. Comieron en silencio por un rato. Los sonidos del bosque comenzaban a despertar. El zumbido de los insectos, el canto lejano de las aves, el murmullo constante del viento entre las copas de los árboles. Lucía sintió una extraña sensación de esperanza. Jesús, dijo suavemente, ¿alguna vez pensaste que tal vez estás aquí por una razón? Él arqueó una ceja. ¿Qué razón podría tener la selva para jugar conmigo? No la selva, respondió ella. Dios. Tal vez no perdiste la fe. Solo necesitabas volver a verla reflejada en algo más grande que tú. Jesús soltó una risa corta. ¿Y qué podría ser más grande que el miedo? El amor, dijo Lucía sin dudar. Jesús la miró por un momento y algo cambió en su expresión. No era burla, ni incredulidad, sino una chispa de algo que creía apagado. El día avanzó, y con él el calor volvió a hacerse sentir. Siguieron caminando junto al arroyo, esperando que los condujera a un poblado. El suelo estaba cubierto de raíces y hojas que crujían bajo sus botas. A veces, Jesús se adelantaba para verificar el terreno. Otras, se detenía a escuchar. Parecía orientarse por instinto. A media tarde, hallaron una pequeña choza de palma abandonada. Dentro había restos de cerámica, una hamaca rota y huellas frescas. Lucía miró a Jesús con preocupación. ¿Crees que sea de ellos? No, dijo él tocando las huellas. Son ligeras, de pies pequeños, indígenas tal vez. Antes de que pudieran decidir qué hacer, una figura apareció entre los árboles. Era una mujer de piel cobriza y cabello negro trenzado, con un niño en brazos. Los observó sin miedo, solo con cautela. Lucía levantó las manos despacio. No queremos hacer daño, solo estamos perdidos. Jesús repitió sus palabras en portugués y luego en un dialecto que recordaba vagamente. La mujer lo entendió, señaló hacia el norte y dijo algo que sonó a invitación. Lo siguieron hasta una aldea pequeña, escondida entre los árboles. Las chozas estaban hechas de palma y barro, y el humo de las fogatas ascendía en espirales suaves. Los niños los miraban con ojos grandes y curiosos. Un anciano se acercó y les ofreció agua de coco. Lucía bebió con gratitud. El sabor fresco le devolvió fuerzas. Jesús inclinó la cabeza en señal de respeto. La mujer del niño le tocó el hombro y señaló al cielo. «Luz boa», dijo con una sonrisa. «Amañá vem». Lucía no entendió del todo, pero Jesús tradujo. Dijo que mañana llega la luz buena, que el sol traerá un nuevo camino. Lucía cerró los ojos un momento. Aquellas palabras se clavaron en su corazón como una promesa. Después de tanto miedo, la idea de una luz buena sonaba a salvación. Esa noche, mientras descansaban junto al fuego, Jesús permaneció en silencio observando las llamas. «Quizás tenga razón», dijo finalmente. «Tal vez el amor sí es más grande que el miedo». Lucía sonrió, y por primera vez desde que comenzó el viaje, vio reflejado en sus ojos algo que parecía fe. Fuera, la selva murmuraba con un tono distinto, como si aprobara en silencio aquel pequeño milagro. El amanecer llegó cubriendo la aldea con una claridad dorada. El aire olía a humo y frutas maduras. Lucía despertó con el sonido de tambores suaves que marcaban el inicio del día. Por un instante, creyó que todo lo vivido era un mal sueño, pero al girar la cabeza vio a Jesús sentado junto al fuego, afilando su machete en silencio. La realidad seguía allí, tan viva como la selva misma. «¿No dormiste?», dijo ella acercándose con cautela. Jesús negó con la cabeza. «No puedo.
Algo en el viento cambió. Lucía lo miró con curiosidad. «¿Qué quieres decir?» «Que el bosque está inquieto», respondió. «Cuando los pájaros callan y los perros no ladran, es porque el peligro ya viene». Lucía sintió un escalofrío. La paz del pueblo era engañosa. Los niños jugaban entre las chozas, las mujeres cocinaban, pero el aire estaba cargado de algo invisible, una espera silenciosa. El anciano de la aldea se acercó lentamente, apoyado en su bastón. Habló en su idioma, y Jesús tradujo. «Dice que hombres armados cruzaron el río anoche, que vienen buscando a 2 forasteros». Lucía palideció. «Son ellos, los guerrilleros». Jesús asintió. Sabía que no tardarían. El anciano continuó hablando. «Ofrecen esconderte», explicó Jesús, «pero si lo hacen, el pueblo estará en peligro». Lucía lo miró con angustia. «No podemos quedarnos, no después de todo lo que hicieron por nosotros». Jesús bajó la mirada hacia la tierra. «Tienes razón. Pero si salimos ahora, nos encontrarán en el camino». El anciano colocó una mano en su hombro. Dijo algo breve, con una mirada firme. Jesús tradujo despacio. «Dice que cada uno tiene un destino, que los ríos solo cambian su curso cuando alguien se atreve a detener el agua». Lucía no entendió de inmediato, pero en los ojos del anciano vio algo parecido a un adiós. Poco después el sonido lejano de un motor rompió el silencio. Jesús se levantó de golpe. «Están cerca». Lucía agarró su mochila con manos temblorosas. «¿Qué vamos a hacer?» Él la miró con calma, aunque en su interior se libraba una tormenta. «Tú vas a irte con ellos», dijo, señalando a la mujer indígena que los había ayudado. «Ella te llevará al río por otro sendero». Lucía negó con la cabeza. «No, no pienso dejarte». Jesús dio un paso hacia ella. «No es una opción, Lucía. Ellos vienen por mí, no por ti». «No sabes eso», gritó. «No puedes decidir por los dos». Jesús la tomó de los hombros con suavidad. «Escúchame, he corrido de mi pasado por años, pero si sigo huyendo, esta gente morirá por mi culpa. No puedo permitirlo». Lucía sintió las lágrimas subirle a los ojos. «No puedes enfrentarlos solo». Él sonrió, cansado. «No voy a enfrentarlos, solo voy a distraerlos. Cuando escuchen mis pasos, correrán detrás de mí. Tendrás tiempo de escapar». «Jesús, por favor», susurró ella. Él tomó su mano, la apretó con fuerza. «No me busques después. Si sobrevivo, te encontraré. Y si no, recuerda lo que dijiste, que el amor es más grande que el miedo». Lucía no pudo responder. El corazón le dolía tanto que apenas podía respirar. Jesús soltó su mano y se colgó el machete al cinto. Caminó hacia el borde del claro sin mirar atrás. El anciano inclinó la cabeza en señal de respeto. «Boa alma», dijo. Jesús sonrió apenas. «Tal vez». Minutos después, se escucharon los primeros disparos lejanos. Lucía se cubrió la boca para no gritar. La mujer indígena la tomó del brazo, guiándola hacia el sendero oculto. Detrás, el eco del combate crecía, mezclado con los rugidos del bosque. Lucía corrió sin mirar atrás, con el alma hecha trizas. Cada paso era una oración muda. «Por favor, Dios», susurró entre sollozos, «no lo abandones otra vez». El aire se llenó de humo y olor a pólvora. En la distancia, una llamarada iluminó el cielo. Lucía cayó de rodillas, temblando. No sabía si él seguía vivo, pero su voz seguía resonando en su mente, firme y serena. «El amor es más grande que el miedo». Y aunque la selva ardía, ella siguió corriendo hacia el río, aferrándose a esas palabras como si fueran la última promesa de vida. Lucía corría entre los árboles, con el sonido de los disparos a sus espaldas. Cada detonación hacía temblar el suelo húmedo, como si la selva misma reaccionara al eco de la violencia. La mujer indígena avanzaba delante de ella, ágil, sin mirar atrás, guiándola por senderos invisibles entre la maleza. El corazón de Lucía latía con fuerza. Su respiración se mezclaba con el zumbido de los insectos y el rugido lejano de la guerra.
Las ramas le arañaban los brazos, pero no se detenía. Solo podía pensar en Jesús, en sus palabras, en su mirada antes de partir. Cada paso era un acto de fe. «Si sobrevivo, te encontraré», le había dicho. Y ella quería creerlo, aunque el miedo amenazaba con romperle el alma. El sol comenzaba a ocultarse cuando llegaron a la orilla del río. El agua corría turbia y rápida, reflejando el cielo rojo del atardecer. La mujer señaló hacia el sur, dijo algo en su idioma y colocó una mano sobre el pecho de Lucía, como una bendición. Luego, sin decir más, desapareció entre los árboles. Lucía se quedó sola, respirando agitadamente. El silencio que siguió fue más terrible que los disparos. Se arrodilló junto al agua y mojó su rostro. «Jesús», susurró, «si estás vivo, por favor, dame una señal». El viento sopló con fuerza, moviendo las hojas. Un sonido metálico la hizo girar. Entre el barro semienterrado brillaba algo. Se acercó, temblando. Era un crucifijo, el mismo que Jesús llevaba colgado al cuello. Lucía lo tomó entre las manos, sintiendo el frío del metal. Una mezcla de alivio y dolor le recorrió el cuerpo. No puede ser», murmuró con lágrimas en los ojos. Cayó de rodillas, abrazando el crucifijo contra el pecho. El río parecía murmurar algo, como si sus aguas hablaran en un idioma antiguo. Entre sollozos, recordó las palabras del padre Juan. «Dios no siempre impide la tormenta, pero siempre está en el barco contigo». Lucía levantó la mirada hacia el cielo. «Entonces dame fuerza, Señor. Si Él se fue por mí, no permitiré que haya sido en vano». El sonido de un motor interrumpió su oración. Al principio fue débil, casi un eco, pero pronto se volvió más claro. Lucía se levantó de golpe. Entre la bruma, vio una lancha militar avanzando por el río, con la bandera brasileña ondeando en la proa. Gritó con todas sus fuerzas, agitando los brazos. «¡Aquí! ¡Ayuda, por favor! ¡Aquí!». Los soldados la vieron y maniobraron hacia la orilla. Uno de ellos saltó al barro y corrió hacia ella. «Calma, señora. ¿Está ferida?». Lucía negó con la cabeza, incapaz de hablar. «Sou da misión médica. Guerrileiros. Meu compañeiro ficou para trás». Las palabras salieron entrecortadas. El soldado le dio una manta y la ayudó a subir a la lancha. Lucía observó la selva que se alejaba mientras el motor rugía. El cielo se tornaba violeta y el aire olía a humo y lluvia. «Vamos voltar con refuerzo», dijo el oficial a su lado. «Tal vez encontremos o seu amigo». Lucía lo miró, con el crucifijo aún en las manos. «No lo encontrarán, él ya encontró su camino». El soldado no comprendió del todo, pero asintió con respeto. Horas después, la llevaron a una base improvisada en la ribera. Allí la atendieron, le dieron comida y un lugar donde descansar. Sin embargo, no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Jesús, su mirada firme y su voz serena diciendo: «El amor es más grande que el miedo». Al amanecer, un oficial entró en la tienda. «Encontramos rastros de combate, señora. Ningún corpo». Lucía sintió un temblor recorrerle el cuerpo. No sabía si eso era esperanza o una forma nueva de dolor. «¿Está segura?», preguntó con un hilo de voz. El hombre asintió. «Nem sinal de mortos. Son marcas de luta pegadas indo pro río». Lucía cerró los ojos y sonrió débilmente. «Entonces sigue vivo», susurró. «Jesús sigue vivo». Miró el crucifijo una vez más antes de guardarlo en su pecho. Afuera, el sol se levantaba sobre el Amazonas, tiñendo el agua de oro, y en ese brillo, Lucía sintió que la promesa no había terminado. El río, que antes había sido su enemigo, ahora parecía cantar, y en su murmullo juró escuchar una voz lejana, grave y conocida diciendo: «La fe siempre encuentra el camino». El sol nacía con una luz suave que parecía limpiar las heridas del mundo. Lucía estaba sentada junto al muelle de la base militar, mirando cómo el río se abría paso entre la neblina. Habían pasado 3 días desde que los rescataron, 3 días sin noticias de Jesús.
Cada amanecer la encontraba en el mismo lugar, con el crucifijo entre las manos y el corazón dividido entre la esperanza y la resignación. Un oficial se le acercó con paso lento. «Señora Lucía», dijo en portugués pausado, «la búsqueda termina hoy. El coronel ordenó que regresen a Tabatinga». Lucía asintió, aunque sus ojos siguieron fijos en el agua. «Entiendo». El hombre bajó la voz. «Si ele ainda estiver vivo, o río o trará de volta». Ella sonrió débilmente. «Tal vez ya lo hizo», susurró. Cuando los helicópteros partieron, Lucía apretó el crucifijo en su puño y lo guardó en su pecho. Sentía que una parte de ella quedaba en esa selva infinita, entre la memoria del miedo y la promesa de la fe. Semanas después, ya en México, el bullicio de la ciudad le resultaba extraño. Los ruidos, las voces, los colores, todo parecía distante. Había regresado, pero no era la misma. En su corazón, la selva seguía viva. Comenzó a trabajar en un hospital rural, en una pequeña comunidad en Chiapas. Cada mañana, antes de atender a los pacientes, se detenía unos minutos frente a una vela encendida. No rezaba para pedir, sino para agradecer. Por la vida, por el camino, por Jesús. Una tarde, mientras revisaba medicinas en la despensa, una niña se acercó con timidez. «Señorita Lucía, ¿usted no tiene miedo de estar sola aquí?» Lucía sonrió. «No estoy sola, pequeña. Hay alguien que me acompaña, aunque no lo veas». La niña inclinó la cabeza. «¿Dios?» «Él y alguien más. Un amigo que me enseñó que el amor no muere en la distancia». La niña sonrió satisfecha con la respuesta y salió corriendo. Lucía la observó irse con ternura. Luego abrió su cuaderno de notas, ese que había llevado a Brasil, y escribió: «Sobrevivir no fue el milagro. Creer de nuevo sí lo fue». Los días se convirtieron en semanas. El tiempo borró las heridas, pero no los recuerdos. A veces, al caer la tarde, creía escuchar la voz de Jesús entre el murmullo del viento diciéndole: «La fe siempre encuentra el camino». Entonces cerraba los ojos y sentía paz. Una mañana, mientras atendía a los pacientes, llegó un hombre herido. Tenía el cabello oscuro, barba crecida y una cicatriz en el brazo izquierdo. Caminaba con dificultad, apoyado en un bastón. Lucía levantó la vista y el corazón se le detuvo. «Jesús», susurró. Él la miró, cansado pero sonriente. «Te dije que si sobrevivía, te encontraría». Lucía corrió hacia él con lágrimas en los ojos. Lo ayudó a sentarse, temblando. «Pensé que habías muerto». Jesús negó suavemente. «El río me llevó lejos, pero no me dejó. Me encontré con pescadores días después. Tardé semanas en volver». Lucía tomó su mano entre las suyas. «Creí que la selva te había devorado». Él la miró con serenidad. «Tal vez me devoró, pero solo para devolverme diferente. Encontré algo allá que había perdido hace mucho». «¿Qué?», preguntó ella, apenas conteniendo el llanto. Jesús apretó su mano. «Fe». El silencio se extendió entre ambos, lleno de significado. Afuera los niños reían, y el sol iluminaba el polvo del camino, como si el mundo entero celebrara en secreto ese reencuentro. Lucía respiró hondo. Entonces fue verdad. El amor era más grande que el miedo. Jesús sonrió. «Y tú me lo enseñaste». Ella apoyó la cabeza en su hombro. Por primera vez desde que llegó al Amazonas, su alma estaba en paz. No había certezas ni promesas, solo la quietud del momento y la fe renacida. Al caer la noche, Lucía escribió la última línea en su diario. «Jesús no salió del camino para salvarme una vez, sino para recordarme que todos los caminos llevan a la luz». Y mientras apagaba la vela del altar, una brisa suave cruzó la ventana, trayendo consigo el eco lejano de un río. Era como si el Amazonas mismo susurrara su despedida. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y acompáñanos en más relatos donde la fe y la humanidad se entrelazan. Haz clic en el video que aparece en pantalla y continúa explorando historias que inspiran y transforman.